En el mes de abril de 2005, apareció en las librerías el libro Basura, un estudio actual de la red, un rescate urgente de los emails que usted ha recibido y que ha borrado como un idiota, dicen los autores de este libro. Su contenido alterna humor, fotos, correos bizarros, datos, anécdotas, rarezas y cientos de frases que querrás anotar en alguna parte. Dentro se pueden encontrar fotos que estuvieron en los diarios, frases y fotos imbéciles de Jorge W. Bush, el documento uruguayo de un tal Email Soares Barbosa, el DJ Saddam, Bin Laden con la camiseta de la selección y una interesante adivinanza. ¿Qué mide 18 centímetros y hace gritar de placer a una mujer? La respuesta lo dice todo, como así también algunos afiches de cine que quizás usted haya recibido en su correo. Figuritas olvidadas de titanes en el ring, el anverso y el reverso del menentrucho y el diseño de afiches que nos hubiese gustado ver en la calle. Pero en un mundo de dinero y ambición aparecen los 10 pesos argentinos con el rostro sonriente de Rodríguez A, sin saber exactamente de qué cuerno se ríe, u otro con la cara de Dualde. Pero este simpático libro contiene además fotos del geriátrico de los superhéroes, la cerdita de Peggy haciendo topless y una estampita de San Diego Maradona, los anteojos de moda de los talibanes y la comprobación fotográfica que de 2 de cada 3 rubias son tontas. Basura pone a prueba tu atención con ejercicios y desafíos y hasta verdades de perogrullo, como que es imposible estornudar con los ojos abiertos. O la pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto miden las altas horas de la noche? No pasa por alto, perdón el chiste fácil, el tema de las Torres Gemelas, y hacia el final nos recomienda la primera norma del bricolaje: si ya está hecho, cómpralo. Este tipo de basura no es para tirarla, guárdala. Habrá más historias como esta en los archivos de Vida y Vuelta. No se las pierda. Voy al encuentro de Domingo Felipe Cavallo, uno de los protagonistas de nuestra historia de las últimas 3 décadas. Desde su puesto de burócrata durante la dictadura hasta su último intento fallido de volver a la Cámara de Diputados, Cavallo ha sido responsable, para bien o para mal, de nuestra historia reciente. La idea es hablar de todo y escuchar de su boca la explicación sobre las cosas que vivimos en nuestro país. La idea es conocer la Argentina según Cavallo.
Lo mejor que se puede hacer entonces es empezar por lo más urticante, lo que recordamos todos porque está fresco en nuestra memoria y nuestras vidas. Su llegada al gobierno de la Rúa, el corralito, el corralón. Estamos nada más ni nada menos que con el señor Caballo, ministro de Economía. ¿Cómo le va? ¿Por qué se ríe así? No, yo porque me da mucha impresión. Muchos me verlo. miran y se largan a llorar y usted se ríe. ¿Cómo se produce su ingreso al gobierno de la Rúa? ¿Cómo fue eso? Bueno, al gobierno de la Rúa, todo el mundo quería que yo fuera ministro de Economía, me paraba la gente por la calle y los dirigentes políticos, más aún, de la Rúa y los radicales me llamaron para que yo me incorporara, pero también me habló Duhalde, me habló Rucauf, me hablaron Chacho Álvarez, prácticamente todo el mundo quería que yo entrara al Ministerio de Economía. ¿Y usted ingresa? Me prometieron apoyo, y en realidad lo brindaron al apoyo porque aprobaron varias leyes difíciles, como por ejemplo la ley del déficit cero. Antipopular, digamos. Digo, en el sentido de, para un gobierno, ¿no? Claro, antipopular, pero sincera y transparente, ¿no? Porque ahí le dijimos a la gente la verdad, sobre todo a la gente del sector público y a los jubilados. A los que ganaban más de 500 pesos le dijimos, lamentablemente va a haber que producir una rebaja del 13%. Cuando se produjo un cambio en los Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional, se fue Stanley Fischer y entró Ann Kruger, esta señora empezó a imaginar un futuro régimen de bancarrota de las naciones para resolver problemas como los que tenía en ese momento Argentina. Una profecía autocumplida, digamos. No, lo que ocurre, ella tenía buena intención, pero ella pensó no con un sentido práctico de resolver el problema de Argentina o de Turquía, que éramos los dos países que estábamos en crisis en ese momento, sino en tener un régimen permanente. Ahora, al discutir un régimen permanente y no abocarse a ayudarnos a resolver el problema de Argentina, se exacerbaron las expectativas en contra de la Argentina. Yo esto se lo expliqué a la propia Ann Kruger y se lo expliqué a los dirigentes argentinos, Duhalde, Alfonsín, de la Rúa, por cierto, Rucauf, a los gobernadores, a Kirchner mismo, y les dije, miren, si nosotros no nos unimos y no perseveramos en esta línea en la cual estamos, de producir un ajuste, pero un ajuste transparente y ordenado, acá nos van a imponer un ajuste brutal, sangriento, salvaje, que va a producir no 13% de reducción de salarios públicos de más de 500 pesos, va a producir 30, 40, 50% de reducción de todos los salarios públicos, privados y de las jubilaciones, de todas las jubilaciones, a través de una devaluación y de la inflación que viene de la mano de la devaluación. Pero ¿qué ocurrió? En ese mismo periodo, los acreedores del exterior dijeron, esta reestructuración de deuda que Caballo les está proponiendo a los acreedores argentinos a través del préstamo garantizado, dijeron, es demasiado generosa, les hace bajar la tasa de interés solo al 7%. ¿Eso lo dijo la gente del fondo o quién lo dijo? No, eso más bien lo decían los que tenían bonos en el exterior, los denominados fondos buitres, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí, lo que falló fue la dirigencia argentina, porque si hubiéramos tenido una buena dirigencia, una dirigencia inteligente y bien intencionada, lo que hubieran hecho es apuntalar el proceso ordenado de reestructuración de deuda que habíamos anunciado el 1 de noviembre, perseverar en el ajuste fiscal ordenado según la ley del déficit cero y no ceder a estas presiones que pedían la especificación, la devaluación. Ahora, ¿qué pasó con nuestra dirigencia? Yo creo que ahí priorizaron el interés de los grandes endeudados en dólares del sector privado y de las propias provincias muy endeudadas. Dijeron, aprovechemos la oportunidad para licuar estos pasivos, es decir, para sacarnos de arriba estas deudas, para de esa forma apropiarnos nosotros, me refiero a estos grandes endeudados, del patrimonio argentino, aun cuando sea a costa de quitarle a los ahorristas
el 50% de sus ahorros, de quitarle a los futuros jubilados el 50% de sus futuras jubilaciones, aún a costa de empobrecer al 50, 60, 70% de la población. Ahí falló claramente la dirigencia argentina. ¿Falló o hizo algo coherente con su ideología, digamos? No, creo que falló, porque yo no creo que la ideología de Duhalde o de Alfonsín... ¿De la Rúa? Bueno, de la Rúa obviamente que nunca tuvo la intención de cargar sobre las espaldas del pueblo argentino ese severo ajuste. Pero no se notó. Lo sacaron a De la Rúa y me sacaron a mí precisamente para poder hacer lo que después hicieron, ¿no? Fernando de la Rúa, 15 de septiembre de 1937. Fue el senador más joven, el único radical que le ganó algo a Perón, el favorito de los porteños, que en cuanto pudieron votar, lo eligieron para gobernar la ciudad. Después fue llevado hasta la presidencia y él, que dentro del radicalismo siempre fue de lo más conservador, terminó comandando una alianza que se suponía de izquierda. Las acusaciones de corrupción se fueron acumulando hasta llegar al colmo de, supuestamente, pagar el voto de senadores para sacar una reforma legal. Terminó escapándose en helicóptero, no sin antes dejar decenas de heridos y 6 muertos en los incidentes de los días 19 y 20 de diciembre. Lo que pasa es que ahí falló la inteligencia. Obviamente que Duhalde y Alfonsín creyeron que el pueblo era de Mendiguren y que los llorones de la Unión Industrial que pedían que le devaluaran la moneda para permitirle aumentar sus precios, para protegerlos de la competencia internacional y para licuar sus pasivos, porque iban a acompañar la devaluación con especificación, creyeron que ese era el pueblo, y el pueblo no era ese. El pueblo era el pueblo que había sufrido o que estaba sufriendo la desocupación, que era un mal muy serio. El ajuste de salarios. El ajuste de salarios, pero claro, pero un ajuste de salario del 13%, ¿se da cuenta? O un ajuste ordenado dentro de los sistemas de crisis de las empresas. En lugar de atenuar en todo caso el ajuste que criticaban, produjeron un ajuste mucho mayor. Infinito. Un ajuste enorme, ¿no? Ahora, ¿por qué siempre se ajusta por el mismo lado? ¿Por qué siempre se les ajusta a los que menos tienen, digamos, ¿no? ¿Por qué es así esto? ¿Por qué pensar en el tipo que gana más de 500 pesos como si fuera una fortuna y estamos hablando de un asalariado medio, bajo, ¿no? ¿Por qué no ajustar a los sectores del privilegio? Bueno, es que a los sectores del privilegio se los había ajustado, por eso es que boicotearon al gobierno. O sea, ¿usted por qué cree que de Mendiguren y la Unión Industrial y los grandes medios de comunicación que estaban muy endeudados tiraron abajo al gobierno de la Rúa y me sacaron a mí del Ministerio de Economía? Porque los habíamos ajustado, y casi que lo habíamos ajustado. O sea, nosotros no íbamos a permitir que los errores que ellos habían cometido por haber, por ejemplo, querido monopolizar todo un sector de la comunicación, comprando cables, comprando canales en el interior, comprando diarios en base a endeudamiento, que ahora le íbamos a sacar la deuda de arriba, la íbamos a tirar sobre las espaldas del pueblo y a ellos le íbamos a dejar el multimedio monopólico, ¿se da cuenta? O sea, un gobierno serio, como era el gobierno de la Rúa cuando yo estaba de ministro de Economía y como había sido el gobierno de Menem cuando yo colaboré con él, es un gobierno que impone disciplina. ¿Y a quiénes más les impone disciplina? A los más poderosos, que obviamente es a los que más hay que disciplinar. O sea que la gente seguía siendo propietaria de sus ahorros seguían estando en dólares o en pesos según los hubiera depositado. Soy víctima de un dios frágil temperamental. ¿Cómo fue el corralito? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue? No, bueno, el corralito son de esas soluciones, entre comillas, a las que uno se ve obligado en situaciones muy críticas. El corralito pretendía preservar los ahorros de la gente, porque obviamente no había suficientes dólares ni había suficientes pesos en efectivo como para devolver todo el dinero que la gente tenía en el sistema bancario. Pero estaban los activos de los bancos, que son en Argentina y en cualquier país del mundo el respaldo. Por lo tanto, el corralito lo único que hizo fue restringir el retiro en efectivo, en dinero, en billetes,
pero le permitió a la gente disponer de su ahorro vía la tarjeta de débito, vía un cheque demostrador, vía una transferencia bancaria, o sea que la gente seguía siendo propietaria de sus ahorros seguían estando en dólares o en pesos según los hubiera depositado, y podía hacer pagos, y podía comprar cosas, podía utilizarlos como uno normalmente utiliza Pero con un límite chico de dinero, ¿no? No, los podía utilizar en un 100%. No, digo, el débito, por ejemplo, había un límite. No, la tarjeta de débito, con la tarjeta de débito uno podía pagar. No se podía sacar del cajero, digamos. Claro, eso es lo único que se restringió, retirar en efectivo. Se podía retirar hasta 1.000 pesos. Pero eso fue utilizado como excusa para voltear al gobierno. Y después produjeron la verdadera confiscación, que no fue el corralito. La verdadera confiscación fue aquello a lo que denominaron corralón, pero que en realidad lo llamaron corralón para emparentarlo con el corralito, pero tenía el objetivo opuesto al del corralito. El corralito fue para preservar los ahorros de la gente. El corralón fue para quitarle los ahorros a la gente, que es lo que hizo Duhalde, ¿no? ¿Con la especificación? Con la especificación y con la reestructuración de los depósitos. Fíjese que a partir de que asumió Duhalde, la gente ya no pudo pagar con una tarjeta de débito o con un cheque contra el dinero que tenía en el banco. Tenía que dejar el dinero en el banco 3, 4 años. No lo podía retirar de ninguna manera, ni en efectivo, ni con cheque, ni con transferencia, ni con tarjeta de débito. Fue una monstruosidad lo que significó el corralón. ¿Y la conducta de los bancos en aquel momento qué le parece? ¿Le parece lamentable? Bueno, los bancos no ayudaron a que funcionara bien el sistema del corralito. Además, esta cosa de que no eran sucursales, toda esa vergüenza, ¿se acuerda? Que decían que no respondían a la Casa Central, ni el Boston, ni el Citi, ni una cosa de loco, ¿no? Claro, lo que pasa es que al especificar le dieron el argumento para decir que ellos no estaban sujetos a la legislación internacional porque el gobierno argentino había dispuesto que los dólares en Argentina no eran dólares sino que eran pesos, y con eso argumentaron en contra de la responsabilidad de devolver los dólares, que eran lo que realmente ellos habían recibido, ¿no? Este hombre que hoy nadie quiere votar fue el hombre que marcó el gobierno de Menem, el que ideó un sistema económico en cuya base estaba la convertibilidad y la privatización de los servicios públicos y las riquezas naturales. Gracias a ese programa, Menem tuvo sus 10 años de gobierno. Empresas multinacionales, algunas de ellas incluso de otros estados, se hicieron dueñas de todo. Es cierto que no es el único país que llevó adelante esta política, pero fuimos fervorosos seguidores de esas ideas. Tuvimos el fanatismo del converso. Ese fervor nos cegó de tal manera que ni siquiera fuimos capaces de advertir que el proyecto se tragaría a industrias enteras y acabaría con cosas que daban vida a ciertos sectores sociales. ¿Cómo se produce su paso de Cancillería a Economía? ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue ese primer año de economía menemista, no? Bueno, lo que pasa es que Menem, como todos los peronistas hasta entonces, tenían una visión, yo diría, corporativa de la economía. Creían en los pactos sociales y entonces pensaba que tenía que poner de ministro de Economía a un empresario y de ministro de Trabajo a un sindicalista, ¿no? Pero había estado hablando bastante conmigo y también con Ditela y se había convencido de algo que fue muy importante, y es que Argentina tenía que adoptar una actitud diferente frente al mundo. En realidad él tenía la intuición correcta, él se daba cuenta que caía el muro de Berlín, que iba a caer el muro de Berlín y que venía un periodo de una globalización basada en sistemas democráticos de gobierno y economías de mercado integradas entre sí. Él tenía esa intuición. Llegó un momento en que el gobierno de Menem estaba en una situación crítica. Carlos Saúl Menem, 3 de julio de 1930. Fue montonero, estuvo detenido por la dictadura militar y al volver la democracia se convirtió en algo así como el más alfonsinista del peronismo. Acabó con la renovación del peronismo que lideraba Cafiero y después aplastó a Angelós en las elecciones generales. Los que lo veían como la encarnación de lo más rancio del peronismo nacionalista
se llevaron la sorpresa de sus alianzas con Alzogaray y Bunge-Ibón. Gobernó durante 10 años, durante los cuales se cansó de ganar elecciones. Fue deportista, anfitrión de Yuya y los Stones, lector de Platón y de las novelas de Borges. Pero su tiempo parece haber pasado definitivamente y hoy muchos de los que lo votaron y de los que se beneficiaron aquellos años le dan vuelta la cara. Además con acusaciones de corrupción, solo tenía buena imagen por su política exterior, pero era un gobierno totalmente desdibujado en su capacidad para resolver los problemas internos. Entonces Menem decidió hacer un cambio integral de gabinete y para hacerlo me llamó a mí como ministro de Economía, pero además me pidió que yo le sugiriera cómo reorganizar el gabinete. Así que en la práctica yo a partir de ahí, en febrero del 2001, fui ministro de Economía, pero virtualmente... Del 91, sí. ¿Qué dije? 2001. Ah, es 91. Un año que lo tenemos ahí. 91. Sí. Fui virtualmente primer ministro o jefe de gabinete, aunque esa figura no existía. La última de las grandes denuncias también pasó por Balcarce 50. Esta vez tiene que ver con la venta de leche en mal estado al Ministerio de Salud. Carlos Spadone, asesor presidencial, y Miguel Ángel Vico, secretario privado de la presidencia, son dos de los supuestos involucrados. ¿Y cómo se llevaba con toda la corrupción y con toda esa cantidad de cosas que pasaron durante ese gobierno? Bueno, ¿Qué lo que pudo ocurre... hacer usted, qué vio y qué pudo hacer, no? No, yo pude hacer muchísimo, porque en realidad en ese periodo hubo mucho menos corrupción que lo que había habido en la década de los 80 y en la década de los 70 y que la que hay hoy, por ejemplo, en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando dice la 70, mejor... perdón, cuando dice 70 incluye la dictadura. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en un régimen estatista, y donde el grueso de las decisiones las toma el Estado en forma discrecional, por ejemplo, cuánto se invierte, en qué se invierte, quién construye las obras, quién provee al Estado, quién recibe subsidios, quién no los recibe, quién paga impuestos, quién no los paga. Cuando hay gran discrecionalidad y sobre todo cuando hay gran inflación, el clima es muy propenso a la corrupción. Como la corrupción, que es un mal generalizado, tiene una forma de ser neutralizada. Y la forma de ser neutralizada es con transparencia, con automaticidad, con reglas claras, erradicando la discrecionalidad en la toma de decisiones. Entonces, cuando logramos eliminar la inflación de la economía, que la inflación confunde y oscurece todo en materia económica, y además establecimos reglas claras y generales y dejamos de intervenir casuísticamente en la economía, las oportunidades para que hubiera corrupción tendieron a desaparecer. ¿Por qué se fue del gobierno de Menem? ¿Qué pasó? Bueno, es muy conocido. No, está bien, pero bueno que lo cuente usted, ¿no? Conocido es, sí. En el año 96 ya era muy difícil trabajar juntos con Menem porque habíamos tenido una discrepancia muy fuerte en este tema de cómo erradicar este Estado paralelo que yo había denunciado en el Congreso. Él obviamente ya estaba muy molesto conmigo porque yo había hecho esa denuncia, aunque hasta el momento que yo hice la denuncia él me alentaba a que lo hiciera, pero como la gente se había puesto del lado mío y lo veía a él como responsable de que no se resolviera el problema, entonces empezamos a vivir situaciones de mucha tirantez y entonces era mejor que yo me fuera del gobierno como me fui. Además yo no me fui antes, no me fui en el 95 porque estábamos en medio de la crisis tequila y si yo me hubiera ido en ese momento posiblemente hubiera pasado en el 95 una situación mucho más crítica que la que realmente ocurrió. Propusimos muchas cosas, propusimos muchas dentro de poco
no vamos a tener agua potable en cantidad suficiente, no vamos a tener luz, no vamos a tener puertos, no vamos a tener aeropuertos de calidad. Señales de autoritarismo, desocupación, cada día menos con los trabajadores. ¿Cuál va a ser la inversión de la Telefónica Argentina en nuestro país? De momento del orden de $400 año, 400 millones de dólares año, claro. ¿A usted le parece que faltó control a las privatizadas? Digamos que ahora está saltando todo, ¿no? Que faltaron organismos serios de regulación. Bueno, desde el 2002 en adelante sí, pero hasta el 2001 funcionaron en electricidad, en gas, en todos los rubros que se privatizaron en base a leyes del Congreso, discutidas en el Congreso. Existieron entes reguladores independientes del Estado, con personal elegido por concurso, como corresponde, muy buenos profesionales, pero, que controlaron bien. Pero, ¿qué pasó? No pasó nada. No, lo que pasa es que desde el 2002 en adelante se paralizó toda la inversión en los sectores de infraestructura y el sistema se está desorganizando a ritmo agigantado. Y por eso dentro de poco no vamos a tener agua potable en cantidad suficiente, no vamos a tener luz, no vamos a tener puertos, no vamos a tener aeropuertos de calidad, no vamos a tener rutas, porque en todos esos sectores en los que hubo una fuerte inversión muy bien hecha en la década de los 90, que permitieron modernizar al país, en todos esos sectores prácticamente hace 4 años que no hay inversión. Y por supuesto ahora los organismos de control están totalmente politizados. ¿Y antes no, digamos? No, en absoluto. Eran organismos muy profesionalizados, con personal elegido por concurso. Pregúntele a cualquier persona. No, yo viví acá, digamos, toda esa época y me acuerdo que había la sensación de uno era que era una especie de rehén de esas empresas, ¿no? Me acuerdo ¿Sí? de mi sensación, por lo menos. ¿De electricidad, por ejemplo? Sí, electricidad, de telefonía celular, digamos, todas esas cosas. Telefonía celular y competencia, así que Sí, ahí no hay ente regulador. O teléfonos, ¿no? Donde uno, digamos, pedía, reclamaba y sigue pasando. Bueno, yo me acuerdo que en la década del 80 uno podía pasarse 10 o 15 años pidiendo para que le instalen un teléfono y no se lo instalaban. Y si llegaba a rompérsele una línea, usted pedía una reparación y le demoraban 2, 3, 4, 5 meses. No me acuerdo de la década del 90 que haya pasado eso. No, yo me acuerdo de la década del 90, pero quiero decir, es una empresa que hace negocio, de manera tal que le conviene que los teléfonos funcionen. Todas las empresas hacen negocios. No, en todos los países del mundo, incluidos en los que eran socialistas, que ahora ya no lo son, prácticamente no hay ninguno en el mundo, salvo Cuba, todas las empresas hacen negocio. O sea que pensar en una economía en la cual la prestación de servicios o la producción de bienes sea ruinosa para el empresario es buscar una utopía, porque eso, si la prestación de bienes o de servicios es ruinosa para el empresario, no va a tener los bienes y no va a tener los servicios. No, imagínense que no le estoy planteando eso, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Obviamente a la empresa de teléfonos le conviene instalar la mayor cantidad de teléfonos públicos, domiciliarios, y que funcione porque factura. Quiero decir, no es ningún mérito eso, es lo que debe hacer. Bueno, pero suerte que le conviene instalar teléfonos. Claro, pero está bien. Pero usted dice porque factura, y lógico. No, que facture está todo bien, y esa no es la discusión. Sí. La discusión es que deberían funcionar bien y uno como cliente debería ser bien atendido, cosa que no ha ocurrido ni en los 90 ni ahora. Digo, como bueno, cliente... ahora entiendo que no ocurra, y obviamente no está ocurriendo, porque les han congelado las tarifas a los niveles previos a la devaluación, en un acto de demagogia total y de injusticia e ineficiencia, que va a tener severísimos costos para el futuro en materia de calidad de los servicios, ¿no? La Argentina va a cambiar con el esfuerzo de todos los argentinos. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La reforma del Estado, la desregulación, la eliminación de trabas burocráticas y la mayor transparencia de nuestro sistema económico. ¿Por qué la Argentina se quedó sin trenes en los 90? Los trenes de carga en los sistemas que se privatizaron mejoraron muchísimo la capacidad de transporte y el transporte. Lo que no se mantuvo y no se van a poder mantener, salvo que se hagan muy fuertes inversiones en las vías,
son los trenes de pasajeros. Pero ahora, porque con las vías que hay ahora... Ahora, pero por 10 años de abandono, digamos, ¿no? No, las vías están mejor que 10 años atrás. O sea, si usted hubiera visto cuál era el estado de las vías a principios de los 90, después de los 80, era absolutamente desastroso. Era en todos los ferrocarriles como hoy están en el Belgrano. Es decir, que eran prácticamente intransitables. En los lugares donde se produjeron privatizaciones de ferrocarriles, las empresas que hacen el transporte de carga mejoraron el estado de las vías, pero lo mejoraron para transporte de carga, o sea, para un tren que va con una velocidad de 40, 50 kilómetros por hora. Si usted a esas vías le pretende poner un tren de pasajeros, corre un riesgo tremendo, si apenas aumente la velocidad, de que haya un descarrilamiento. Por eso, para pensar en construir trenes de pasajeros, habría que hacer una gran inversión adicional en vías. ¿Y por qué no se hizo en los 90 eso? Bueno, porque a nivel del país, obviamente era una inversión que no tenía sentido. Era mucho más importante... Con aquel modelo de país no tenía sentido. No, con cualquier modelo de país, porque es mucho más importante para el transporte de pasajeros tener buenas rutas, que permitir que se desarrolle un transporte por carretera que es mucho más flexible, eficiente, y tener transporte aéreo. A mediados de los 90, Cavallo se encontró que entre sus opositores estaban los movimientos de jubilados con Norma Pla a la cabeza. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando por el churrete, porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo. ¿Qué lo conmovió hasta las lágrimas de las palabras de Norma Pla, aquel famoso? Y que los jubilados obviamente estaban sufriendo mucho. Imagínense, estamos hablando de mayo, junio del año 91, que es cuando Norma Pla vino a verme, acompañado por muchos jubilados, en una gran manifestación en el Congreso. Yo había ido al Congreso a discutir una de las leyes y la recibía Norma Pla. Y por supuesto me conmoví por lo que ella planteaba, hacía un planteo totalmente justo, y obviamente me emocioné, porque además mi papá estaba en la misma situación que la que describía Norma Pla. Mi papá también había aportado toda su vida como empresario y estaba cobrando la jubilación mínima, que era de 120 pesos. ¿En cuánto juega la sensibilidad y el conmoverse en un ministro de Economía, que se supone que es una persona tan fría, que solamente... No sé, en mi caso, he sido una persona fría. Al contrario, yo manejé el Ministerio de Economía y traté de manejar las finanzas del país pensando en resolver los problemas de la gente, ¿no? Les había dado el gobierno y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden. No, la convertibilidad era para siempre y vamos a volver a tener convertibilidad en el sentido de que la gente va a poder proteger sus ahorros en la moneda que le inspire más confianza. Rondarán porque son jubilados violentos. Besas cual ángel y eres demonio con un Hi, Mrs. Kruger. I'm a big fan. Could you send me this picture? This is a kid of Argentina. You know, with the debt we have, this kid can't. Thank you very much. Kids like this can't pay the debt. So the debt of Argentina is not as important as the negotiation.
Mrs. Kruger, with this... you go back. Okay, maybe you feel responsible, Mrs. Kruger, thinking about these kids or another kids in poverty in Argentina. What do you think, Mr. Kruger? You can think of dropping the debt. Look at this kid. Look at this. What do you think of this kid? Keep this picture. It's not as expensive as Argentina's debt. Okay. Me sacaron la foto. Ian Kruger se asustó porque vio a un chico pobre y caiga quien caiga le mostró parte de la realidad en Argentina. Vámonos ya de acá. El discurso de Cavallo es torrentoso, apasionado por momentos y plagado de tecnicismos. Dialogar con él exige paciencia y atención. Parece un cruzado llevando adelante una misión, la de rescatar de la memoria de la gente los años felices de la década del 90. Escucharlo es necesario para desentrañar buena parte de los males que nos aquejan. Podría haber habido un ajuste ordenado, que era lo que intentamos en el segundo semestre del 2001, que obviamente requería apoyo del Congreso, apoyo de los gobernadores, de las legislaturas provinciales, había que reducir el gasto público, había que reestructurar esa deuda con el sistema bancario y en general con todos los acreedores internos y externos de la Argentina. Pero si bien comenzamos con ese ajuste ordenado, que era ineludible, había que hacerlo sí o sí, un cambio de posición y de estrategia del fondo nos empujó hacia el abismo. Fondo Monetario Internacional. Organismo multilateral surgido en 1944 en lo que se conoció como el Tratado de Bretton Woods. Perón mantuvo a nuestro país lejos del Fondo Monetario Internacional. Recién al caer el peronismo, nuestro país ingresa al fondo mediante un decreto inconstitucional firmado por Rojas y Aramburu. Sus políticas suelen ser conservadoras y está claro que sus miembros no son todos iguales. Para muchos es una especie de monstruo. Para otros, apenas un instrumento más de la vida económica. La relación entre la Argentina y el FMI tiene momentos mejores y peores. Eso sí, pagar se le paga siempre. Pero con ese cambio de estrategia y de posición del fondo que se produjo en el último trimestre del 2001... Que consistía en no adelantarle los... En no ayudar a la reestructuración ordenada de la deuda, y más bien empujarnos a la devaluación y a la pesificación. Pero yo no le cargo tanto las tintas al fondo, a pesar de que cometió ese gravísimo error, sino a la dirigencia argentina, a los que decidieron provocar el golpe institucional del 2001 para sacarme a mí y sacarlo de la rúa del gobierno y tomar ellos el poder. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Duhalde, con apoyo de Alfonsín, y a la dirigencia empresaria que les propuso esta estrategia, que como digo yo era la estrategia a la que empujaban también en ese momento las autoridades del fondo, muy equivocadas, pero en cierta medida desde el punto de vista del fondo era lo que ellos habían hecho por décadas para enfrentar las situaciones críticas de los países. Pero los argentinos éramos los que teníamos que advertir que nuestros intereses no estaban alineados con los de ellos. Sin embargo, de Mendiguren, Alfonsín, Duhalde, sí consideraron que nuestros intereses estaban alineados a esta estrategia que nos sugerían desde afuera y provocaron un verdadero desastre. Yo creo que el 2002 es el año de la verdadera crisis en la Argentina, pero no es una crisis que venía, como dicen, es una crisis que fue generada en forma brutal para producir esa redistribución de riqueza y de ingresos que describí antes. Al fondo no le importa a la gente, ¿no? Al Fondo Monetario no le interesa a la gente. Bueno, depende en qué épocas y depende de qué dirigentes del fondo. Camdesú, por ejemplo. No, pero Michel Camdesú y Stanley Fischer fueron dirigentes del fondo que fueron muy respetuosos de los países y que proveyeron mucha ayuda, no para implementar las políticas que dictaba el fondo, todo lo contrario, para apoyar las políticas que los países decidíamos, ¿no? Realmente con Michel Camdesú y con Stanley Fischer en el fondo, esa institución ayudaba a los países a implementar reformas que eran necesarias. Lamentablemente
Se fue primero Michel Camdessus y vino Keller. Keller no tenía ideas muy claras, y después se fue Stanley Fischer y vino Anne Kruger. Y Anne Kruger no es que no le importe la gente, sino que es muy esquemática. A ella le gustaría que el mundo estuviera bien organizado y le gustaría que hubiese una legislación aprobada por todas las naciones del mundo para manejar situaciones críticas como la que enfrentaba Argentina. Y entonces, como esa legislación todavía no existía, pero ella quería promoverla, se le ocurrió que era mejor que quedara claro que por ausencia de esa legislación, Argentina tenía que caer en una crisis muy profunda. Castigarla. Y de esa forma se pusiera en evidencia la necesidad de esa legislación antes que trabajar juntos con nosotros, los argentinos, para darle una salida ordenada a la crisis en la cual estábamos. Funcionó como un castigo, digamos, algo así. Claro, pero no, yo insisto, en esto no hay que calificar de malos o buenos. En realidad son las ideologías, son los puntos de vista, son la forma de interpretar las situaciones que se dan desde distintas perspectivas. No, lo trágico es que muere gente en el medio, ¿no? Muere gente de hambre, muere gente a tiros, muere... Por como supuesto. pasó en el 2001, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, tiene mucho más responsabilidad la dirigencia argentina, que aún habiendo sido informada de lo que podía pasar si íbamos adelante con esas políticas, sin embargo, promovieron un cambio de gobierno y tomaron el poder e hicieron todo lo que iba en contra del interés de los argentinos. ¿Si tiene problema de conciencia o no? Do you have any problem with your conscience? In what sense? ¿En qué sentido? A partir de las políticas que implementan desde el fondo. No. No. I think that there is no policy that will benefit everybody. No hay una regla que pueda. But on the other hand, I think the vast majority of people are much better off in most of the countries getting resources from us than they would otherwise be. That doesn't say they're happy, it says they're better off. ¿Usted cuando pensó la convertibilidad la pensó para muchos años o la pensó como una política de shock? No, la convertibilidad era para siempre. Y vamos a volver a tener convertibilidad en el sentido de que la gente va a poder proteger sus ahorros en la moneda que le inspire más confianza dentro del país. Va a ver usted que va a haber un momento, no sé cuántos años pasarán, que volveremos en ese sentido a tener convertibilidad. En el 97, cuando había gran entrada de dólares al país, habría que haber dejado flotar. En ese momento el peso hubiera pasado a ser más valioso que el dólar, porque había mucha entrada de dólares. Pero ya hubiese sido no 1 a 1, sino la relación que estableciera el mercado. Y después, obviamente, se hubiera producido una devaluación, pero una devaluación ordenada, en momentos de la crisis rusa o de la crisis brasilera, o en momentos en que, por ejemplo, el dólar se apreciaba demasiado, como se apreció en el año 2001, ahí hubiéramos tenido el tipo de devaluación que se produce para el peso chileno, para el peso mexicano, para el dólar canadiense, cuando el dólar norteamericano está muy fuerte. Y por supuesto, después hubiéramos tenido de nuevo una apreciación en el 2002 o 2003, cuando el dólar empezaba a depreciarse frente al euro y frente a otras monedas. O sea, hubiéramos tenido una moneda flexible, una convertibilidad flotante, que es la mejor de las convertibilidades, porque no impone la inflexibilidad del 1 a 1. Ahora, lamentablemente, al no dejarse flotar en el año 97, que es cuando se hubiera podido dejar flotar, ya en el 2001 no se podía ir a una libre flotación, porque de ir a una libre flotación iba a pasar lo que pasó la devaluación. En el 2002 con la fuerte devaluación. Si yo hubiera tenido apoyo del fondo y de la dirigencia política argentina en el 2001, podríamos haber salido del 1 a 1 de una manera ordenada, sin el costo brutal que significó la devaluación del 2002. Y Stiglitz dice bien claro por qué. Dice, si al fin de cuentas el dólar, que era el que estaba demasiado apreciado y que había arrastrado el peso para arriba, se devaluó a partir de mediados del 2002 frente al euro y de una manera estrepitosa. Joseph Stiglitz. Stiglitz ha sido pionero en la moderna economía de la información, desarrollando conceptos tales como selección adversa,
riesgo moral y asimetrías en la información que actualmente son centrales en el neoinstitucionalismo. Ha hecho también importantes contribuciones a la macroeconomía y la teoría monetaria y a la economía del comercio internacional y del desarrollo. Ganó el Premio Nobel de Economía por sus análisis de los mercados con información asimétrica. Además, fue funcionario del Banco Mundial. Stiglitz tiene la gran virtud de ser, además de un técnico, un ser humano. Sus comentarios posteriores a su separación del Banco Mundial son sorpresivamente autocríticos y entendibles para cualquiera. Cuando viniste a mí. La gente hoy no me cree por lo que pasó en el 2001 y sobre todo por la campaña a la que fui sometido en el 2002. Asesíname. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate, ándate. ¿Cómo vio usted las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001? Y con mucha angustia porque me di cuenta que estaban utilizando a la gente, que obviamente sufría en ese momento por el corralito y por todo lo que había pasado hasta ese momento. Incluso estaba enojada porque habíamos anunciado el 13% de reducción de los salarios, pero utilizaron todo ese enojo legítimo de la gente para sacar al gobierno, que estaba tratando de encontrar una salida ordenada, y producir un ajuste mucho más severo, mucho más cruel, mucho más injusto que el que estábamos intentando. O sea, engañaron a la gente. Utilizaron el dolor de la gente y la bronca de la gente para tomar el poder, pero con intenciones muy malas, con las intenciones de producir un ajuste muy superior a aquel que había provocado el malestar popular. ¿Usted cree que la gente es injusta con usted, con lo que usted ha hecho por el país? ¿O cómo yo creo, vive la relación? No, la gente no, la gente no es injusta. La gente obviamente tiene su percepción en base a lo que le pasó y sobre todo a lo que le dicen los medios, ¿no? Yo creo que los que han sido absolutamente injustos conmigo han sido los medios de comunicación. ¿Usted cree entonces que tanto Duhalde como Alfonsín fueron funcionales a los planes del fondo? En el sentido de la devaluación. Duhalde y Alfonsín fueron muy poco inteligentes y sin duda no se dieron cuenta que lo que les mandaba decir el fondo en aquel momento iba en contra de los intereses de la Argentina. Pero ¿no se dieron cuenta, está seguro? Yo creo que no se dieron cuenta, yo creo que es falta de inteligencia y falta de grandeza y además yo creo que en el caso de Alfonsín había un problema psicológico de por medio. Él quería que la década del 90 terminara tan mal o peor que la década del 80. Él no se bancaba que su gobierno haya terminado en hiperinflación y que el gobierno de Menem o de la Rúa, digamos, los gobiernos de la convertibilidad, terminaran bien. Entonces, para Alfonsín era como una satisfacción que aunque fuera el gobierno de la Rúa y el gobierno radical el que cayera, desmoronándose la convertibilidad y desmoronándose el modelo de la década del 90, ¿no? Hablando de eso y para terminar con una cosa medio humorística, ¿cómo le cayó el apoyo moral de Carlos Menem? Bueno, Carlos Menem se sintió contento de que yo apareciera de nuevo en el escenario político porque me vio defender las políticas de los 90, pero eso no significa que yo defienda todas las cosas que él hizo. Yo he sido uno de los más tempranos críticos de Carlos Menem. Hoy, desde Kirchner a Duhalde y todos los que están en el peronismo y que despotrican contra Menem, cuando yo lo criticaba en el año 96 o 97, ellos hacían campaña con Menem y le cantaban loas a Menem. Y hoy, porque Menem es un árbol caído, hacen leña de él. Yo tengo una actitud muy objetiva y le reconozco a Menem las cosas buenas que hizo, y que creo que son muchas, y por supuesto critiqué oportunamente las cosas malas que estaba haciendo. Y no estoy dispuesto a hacer leña del árbol caído porque ya es un árbol caído. Me parece terrible
injusto y malo para la Argentina que le sigan cargando todas las culpas a Menem, como me las siguen cargando a mí o a De la Rúa, cuando realmente muchos de los que hoy nos gobiernan tienen tantas culpas, o quizás más, que las de los que hemos actuado en la década del 90. Usted no iría a una alianza política con Menem, ¿no? No, no tiene sentido, además confundiría a la gente, y además yo estoy en una etapa en la cual tengo que recuperar mi credibilidad frente a la gente. Obviamente la gente hoy no me cree por lo que pasó en el 2001 y sobre todo por la campaña a la que fui sometido en el 2002. No se puede dialogar con aquellos que tienen todas las respuestas. Domingo Felipe Cavallo cree tenerlas. Cree haber obrado bien. Cree que es mejor ser honestamente cruel y dictar leyes antipopulares que buscar alguna utopía. Es apasionante escucharlo hablar a Domingo Cavallo, pero a la vez deja la sensación que dejan la mayoría de los economistas. La sensación de que en sus teorías no hay lugar para la gente y que en el fondo lamentan tener que lidiar con una variable tan caprichosa, esa variable llamada ciudadano, gente que supone que tiene derecho a comer y a tener una vivienda digna y un trabajo con vacaciones pagas y en el que se respetan los derechos sociales. Gente insaciable, deben pensar ellos, los economistas, esos doctores del después. Rumbo. El presidente Menem ha perdido el rumbo. Una clara de huevo acá colgando. Menem. Una clara de huevo acá colgando. Menem. Rumbo. El presidente Menem ha perdido el rumbo. El presidente Menem ha perdido el rumbo. Alfredo, los porteños me votan. Alfredo, los porteños me votan. En el gobierno hay gente con huevos muy importantes. En el gobierno hay gente con huevos muy angustiados. Rumbo. El presidente Menem ha perdido el rumbo.